Entonces, pues un poquito de historia. Recordemos que esta enfermedad tiene muchos, muchos años existiendo. Ya las culturas antiguas lo creían como, a lo mejor lo tachaban de algo sobrenatural, lo tachaban de eh, algo maligno, incluso a nuestros antepasados, como muestra la diapositiva, pues tenían sus propios ritos, era una enfermedad asociada con el viento. Entonces tenían sus propios modos de verla y tratar a los pacientes. Ahora pues ya hay mucha más información, pero desgraciadamente todavía hay ese misticismo alrededor, todavía está ese miedo, a lo mejor entre los mismos familiares también hay un poco de incomprensión. Entonces son cosas que también debemos de considerar. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, cuando, cuando propuse este tipo de tema, también en el caso de mi tesis, que también gira alrededor de la epilepsia, me preguntaron, oye, Jaime, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué deberíamos de darle esa importancia? Y digo, bueno, pues en las clínicas de medicina familiar, a lo mejor no se ve que la enfermedad esté entre las primeras 10 causas. Normalmente vemos como médico familiar presión, diabetes, la mujer en edad fértil y lo pediátrico. Pero incluso cuando ya les expuse el caso ahí para hacer mi tesis, vimos que la causa no estaba entre las primeras 10 causas de consulta, era la número 11, la número 12. Entonces, pues realmente sí no está entre las primeras 10, pero está entre las primeras 15. Ya en el ámbito mundial, es una de las enfermedades pues más comunes. Se podría decir, bueno, según la OMS, está entre el 1% de la población, o sea, 50 millones de personas en el mundo. ¿Y por qué nos debería interesar? Porque, por ejemplo, en México, pues es un país en vías de desarrollo y esto es propio de este tipo de países. Pues se ha hablado de las condiciones económicas, las condiciones de higiene, el acceso a la salud que pueden promover que haya más de esta enfermedad en países en vías de desarrollo. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de prevalencia. Por otra parte, también los pacientes con epilepsia tienen un riesgo de muerte prematura. Se habla de la muerte súbita. Entonces es algo que pues tiene consecuencias muy graves. Aparte de esto, es una población que ha sido invisibilizada. Puede ser que a lo mejor haya sido desplazada o que no se le dé la importancia. Simplemente es como que están ahí, se les da el tratamiento y a veces hay unos que se les da como casos perdidos por el alto porcentaje de resistencia a fármacos y ya no se toma en cuenta. Entonces hay que hacer un poquito más por ellos. Y pues, como había mencionado, está entre los primeros 20 motivos de consulta en algunas unidades de medicina familiar. Claro que depende mucho de cada unidad. Hay algunas que tienen población más joven, otras que tienen población que tiene más adultos mayores. Entonces, ¿dónde entramos nosotros? Pues el médico familiar muchas veces, el paciente tiene su primera crisis y ¿qué es lo que hacen? Vaya con su médico familiar a los 3 días. Entonces, ahí es cuando ya nos llega a nosotros empezamos este proceso de diagnóstico. Muchas veces nosotros estaremos viéndolo más veces al año a este paciente, dependiendo qué tan controlado esté. Si el paciente está más controlado, pues lo vamos a estar viendo 3 o 4 veces al año con la receta resurtible. Y pues aparte nosotros como médicos familiares también podemos conocer un poquito de la familia, sabemos cómo está funcionando el sistema familiar, sabemos cómo son las relaciones entre los familiares, cómo está afectando al sistema, si están teniendo alguna crisis normativa, paranormativa. Entonces, eso también tiene mucho peso. Y
Por último, prevenir nuevos casos de epilepsia. Eso ya es más como dentro de las acciones hacia la comunidad. ¿Por qué? Porque recordemos que el 60% de las epilepsias son de tipo estructural, que quiere decir que hay alguna lesión cerebral. Entonces ahí pues nosotros podemos intervenir. ¿Cómo? Pues evitando o dando consejería para evitar crisis febriles, o sea, para evitar picos o hipertermia en infantes, traumas craneales y, pues muy importante, prevenir las enfermedades cerebrovasculares. Y aparte nosotros también nos involucramos en la atención perinatal. Entonces, pues la definición ya la conocemos muchos, son 2 crisis no provocadas separadas por un periodo de 24 horas. También hay otros aspectos a tomar en consideración si sospechamos que hay un síndrome epiléptico. También se puede dar el diagnóstico antes, pero a lo mejor eso sería algo apresurado. Por lo pronto podríamos enfocarnos en lo de las 2 crisis, que no sean de alguna causa metabólica, que no sean con relación a drogas o algo. Entonces, como podemos ver en la diapositiva, al lado derecho, pues está la clasificación actual. No espero realmente que lo aprendamos todo eso en una sola sentada, porque realmente sí lleva tiempo, pero esta nos sirve para que comprendamos que no todos son crisis tónico-clónicas generalizadas. A veces, por pura inercia, muchos médicos terminan haciendo este tipo de aseveraciones, pero pues recordemos que pueden ser de inicio focal o inicio generalizado, o simplemente no sabemos cómo fue el inicio. Esta diapositiva pues es más que nada para que sepan que hay crisis de muchos tipos motores, no motores, y nosotros como médicos debemos de registrar todo lo que ocurre. Si el paciente tuvo aura, si el paciente tuvo algún malestar epigástrico, que también es un aura, si vio luces, si oyó algún sonido. Incluso hay crisis que se manifiestan como alteración del estado de alerta. Si se fijan, la clasificación no dice pérdida de conciencia, dice conciencia alterada. Muchas veces los pacientes no pierden la conciencia, pero sí hay una alteración en lo que ellos perciben. Doctor, es que ¿sabe qué? Yo sí me acuerdo qué pasó, pero no podía responder, y todos veían que el paciente no respondía, pero él estaba consciente todo el tiempo. Y te dice exactamente, yo me acuerdo que mi cuñado se acercó y me empezó a hablar, pero yo veía que movía la boca y no le entendía lo que decía. Entonces, eso es conciencia alterada. También, pues, hay que registrar si este tipo de crisis, si tuvo algún movimiento de chupeteo, movimientos faciales o movimientos, automatismos, movimientos en las manos, alguna posición anormal alguna posición anormal en cuanto a miembros superiores, miembros inferiores, qué es lo que hizo, y si posteriormente pues ya se presentó la crisis tónico-clónica. Como les digo, pues simplemente hay de todo y hay que registrarlo, porque esto tiene mucho, mucho peso y mucho valor al momento de encontrar el foco. Y eso en el tratamiento afecta también. Entonces, ya después de esto, simplemente que sepan eso, ya no les va a dar ningún temor, ya pueden estar más seguros en su consulta y ya sin ninguna preocupación. Ya la clasificación, aunque no la tengamos 100% memorizada, ya sabemos cuáles son los puntos importantes. Entonces, cuando nos llegue el paciente por primera vez, pues primero ver si hay si existen auras, luego cuánto duró la crisis, pareciera que tuvo algún inicio en alguna región específica, si empezó con actividad epigástrica, con actividad emocional, si empezó con actividad tónica en miembros superiores, si empezó con movimientos de pataleo. Ya vamos a ver si hay fenómenos de ese tipo, si hubo alteración o no alteración de la conciencia, también hay que registrarlo.
Y periodo posictal, ¿qué es lo que ocurrió después? ¿Cuánto tiempo tardó en recuperarse? Otro de las cosas en las que caemos muchas veces por inercia, lo podemos notar en algunos diagnósticos cuando recibimos un paciente bueno, un paciente que ya tuvo sus primeras consultas, a veces son diagnosticados erróneamente o precipitadamente como crisis de ausencia cuando se refieren a alguna alteración en el estado de conciencia, o lo que le llamaban las crisis parciales complejas antiguamente. Confunden las crisis de ausencia con este tipo de crisis. Recordemos que las crisis de ausencia pues son crisis generalizadas y las crisis parciales complejas tienen algún foco y muchas veces automatismos. También hay que describir si no es un síncope, ese es otro diagnóstico diferencial. Pues así fácilmente, con esta tabla se pueden dar una idea. La crisis de ausencia pues es más frecuente en niños y las parciales complejas en adultos. Las crisis de ausencia, por otra parte, no tienen aura, solamente duran algunos segundos, duran 15 a 30 segundos, no pasan, es raro que pasen del minuto y no tienen algún otro movimiento. El paciente simplemente se desconecta y olvida lo que pasó y vuelve a su rutina normal como si nada. También por eso pueden ser difíciles de detectar, por el hecho de que el paciente pues, no nota la diferencia, solamente tuvo alguna desconexión y se reincorpora a lo que estaba haciendo. Sin embargo, las crisis parciales complejas o alguna crisis, cualquier crisis focal con alteración del estado de alerta, tiene un inicio focal, como dijimos, lo vamos a ver más en adultos. Se trata usualmente de las crisis del lóbulo temporal, entonces sí vemos que es muy diferente a una crisis de ausencia. Aparte, puede presentar aura y esta sí tiene la duración como cualquier otra crisis, duración de algunos minutos, 1 o 2 minutos, puede presentar los movimientos que dijimos de movimientos orales, movimientos con las manos de automatismos y pues tiene un periodo posictal. El paciente ahora sí tiene alguna repercusión y tarda en recuperarse. Es difícil, claro que es difícil darse cuenta de este tipo de diagnósticos, pero pues hay ciertas pistas. Aquí el médico familiar es muy bueno para ver este tipo de patrones. Por ejemplo, pues vemos que la crisis de ausencia es muy frecuente en niños y simplemente hay algún tipo de repercusión escolar. Pero, por ejemplo, una crisis parcial compleja la pensaría más en un adulto. Y ya al preguntarle, por ejemplo, tuvimos una vez algún paciente que se desconectaba y le pasaba durante el trabajo. Fue muy difícil saber que tuvo movimientos de automatismos, movimientos automáticos en las manos, pero el paciente refería que cuando él se desconectaba ya no sabía nada del mundo. Él cuando estaba a punto de comer su almuerzo, sus galletas, su refresco, él lo que empezaba a hacer con las manos era que él tenía automatismos donde él apretaba la bolsa de galletas, entonces él solamente se acordaba que tenía unas galletas, de repente se desconectaba y ya estaban todas aplastadas, entonces de esa manera pudimos empezar con esa sospecha de la presencia de automatismos. Y pues también siempre calmar a los pacientes que presentan síncope, porque muchas veces llegan con nosotros pensando que tuvieron alguna crisis de ausencia o algo, pero realmente es un síncope. Y pues también hay que asociarlo con el contexto. Un síncope pues no ve edad y aparte también dura algunos segundos, pero pues hay una pérdida del tono muscular y los pacientes usualmente pueden caer, el típico ancianito que se levanta muy rápido, que se le baja la presión y cae. Entonces, pero no hay ningún patrón y también pues, simplemente con el contexto podemos descartarlo. Entonces,
En resumen, sobre esto de las crisis, simplemente recordar que no todos son crisis tónico-clónicas, pues recordar que existen muchos tipos de crisis, desde las olfatorias, visuales, alteraciones en la percepción, en la percepción del tiempo, la memoria y pues las desconexiones. Y pues todo esto hay que reportarlo. Todo esto nos puede decir en qué área está afectado el cerebro. La mayoría ahí sí se puede localizar un foco epileptogénico. Y pues diferenciar siempre entre crisis de ausencia y alguna crisis con una alteración del estado de alerta, o como les llamaban antes, pues parciales complejas. Entonces, muchos pacientes van a tener, hasta un 30% de los pacientes van a tener crisis refractarias o crisis con resistencia al medicamento. ¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida de estas personas? ¿Cómo podemos ayudarlos? Pues la verdad lo que se ha visto es que la frecuencia de las crisis, si estos pacientes tienen muchas crisis al mes o muchas crisis al año, se ha visto en los estudios y en la literatura que no hay una gran repercusión en la calidad de vida. Realmente los pacientes usualmente hayan alguna manera de sobrellevar esta situación y se adaptan. La frecuencia de crisis, no hay que obsesionarnos tanto con el control de las crisis, porque hay otros aspectos que afectan más al paciente. En este caso, lo que se ha visto en los estudios, en las investigaciones, es que la calidad de vida es afectada negativamente por los trastornos psiquiátricos que son muy presentes en las personas con epilepsia, el tiempo de evolución, o sea, pacientes que han tenido más tiempo padeciendo esta enfermedad tienen esta situación o tienen una peor calidad de vida, pacientes con depresión y pacientes con efectos adversos. Esto es muy importante, sí se ha visto que los efectos adversos a medicamentos sí repercuten bastante. Ahí sí podemos a lo mejor hacer algún tipo de intervención a lo mejor más pronta o más oportuna. Y a esta que es un poquito más difícil de cambiar es el estigma. Pero como médicos familiares recordemos que también somos educadores, entonces hay que influir y hay que tratar de erradicar el estigma que se puede presentar, porque muchas veces también hay mucho desconocimiento y mucho miedo dentro del mismo sistema familiar. A ver, la siguiente. Entonces, para influir en la calidad de vida, lo que se puede ayudar, como dijimos, pues de manera casi inmediata, pues es los efectos adversos, tratar de aminorarlos. Lo que se ha visto o lo que hemos visto también en la práctica, lo más común, la somnolencia, mareos, impotencia, la falta de concentración, pérdida de memoria, diarrea. Hay algunos que incluso tienen, se dispara o se hace este trigger de las acciones autolesivas y de la ideación suicida. Entre otros, también hay cambios de peso, también hay que recordar las repercusiones en riñón, en hígado. Y pues para ponerlo un poquito más en contexto, o como consejo rápido, hay que siempre, también lo vamos a ver un poquito más adelante, en embarazadas hay que tomar en cuenta mucho el valproato, se ha asociado con muchas malformaciones. En estudiantes, yo lo que les sugiero en cuanto a la falta de concentración y al bajo rendimiento escolar, el topiramato. El topiramato les puede provocar un problema con la falta de concentración, también problemas de memoria. Entonces, los estudiantes, personas jóvenes que tienen que estar concentrados o pues, personas que se dedican a este tipo que tienen que llevar un conteo de cosas muy importantes, listados, ya sabe, por ejemplo, los contadores, también les puede afectar mucho en su actividad el topiramato. La motrigina para pacientes que ya sabemos que tienen o que han tenido ideaciones suicidas en el pasado, la motrigina puede desencadenar un poquito, o bueno, puede desencadenar en gran medida
la ideación suicida o las lesiones autolesivas. Y pues pacientes en edad laboral o que trabajan en la obra, pacientes que están conduciendo constantemente, los sedantes le pueden afectar mucho en su actividad. Entonces, esos pueden ser como de manera rápida algunos de las intervenciones que podemos hacer o de cosas que podemos tomar en cuenta para este tipo de pacientes. Dependiendo del paciente, a sus necesidades, es adaptarnos a lo que puede ayudarle más. Nada más como algún dato rápido, los efectos adversos comunes en este tipo de medicamentos. Puse los más comunes, realmente son varios los anticonvulsivantes, pero en la primera línea, el nombre del medicamento, en la línea del medio, muchos comparten como efectos adversos comunes, náuseas, mareos, somnolencia, problemas de memoria, otros mareos y fatiga únicamente, y por ejemplo, y ya en la última columna, pues algunos que no son tan comunes o son exclusivos, un poquito más exclusivos de los medicamentos, por ejemplo, la teratogénesis, el ácido valproico, hay que ver la hepatotoxicidad, la carbamazepina, a veces se recomienda ver sus niveles, anualmente ver sus niveles de sodio, sus electrolitos por el riesgo de hiponatremia. El clonazepam, pues la depresión que puede presentar. Y la fenitoína, a pesar de que puede funcionar como regulador, hay cambios de humor. Y estéticamente, pues la hiperplasia gingival. Otros pueden presentar vértigo, visión borrosa. Y también la dificultad, por ejemplo, el topiramato que les mencionaba, la dificultad para concentrarse, la dificultad para retener información, y también la anorexia y parestesias. Muchas veces los pacientes con topiramato, la anorexia pues sí les ayuda bueno, les perjudica un poco en su peso y pierden mucho peso a veces. Bueno, ya viendo un poquito o viendo brevemente lo de los efectos adversos y lo de las crisis, ya yéndonos más al aspecto del médico familiar, vamos a hablar un poquito de los objetivos que tenemos. Pues, ¿qué es lo que me interesa con el paciente con epilepsia? Pues me interesa que sea independiente, que el paciente pueda cuidarse él mismo, que es diferente a la independencia, o sea, que pueda manejar sus crisis, que pueda llevar un conteo o que pueda cuidar su medicación, que la tome a tiempo, que la tome de manera segura, que no la suspenda, que sepa qué cosas le pueden provocar crisis y qué cosas pueden no hacerle tanto malestar. Y pues antes que nada, como les dije, no obsesionarnos con la frecuencia de crisis o disminuir completamente la frecuencia de crisis y priorizar la buena calidad de vida. Entonces, ya en las visitas posteriores tenemos que ver las redes de apoyo, la educación al paciente y a la familia, pues monitorear los efectos adversos, que ya hablamos un poquito de eso. Me interesa mucho cuando un paciente llega por segunda, tercera vez, ver cómo le está yendo con su medicamento, si todavía lo está siguiendo. Hay varias cosas por las que los pacientes no siguen su tratamiento de manera estricta. Y pues también me interesa registrar si hay algún cambio en las crisis, si hay alguna alteración. Vamos a irnos así como por grupos de edad. En este caso, ¿qué es lo que me interesa con los niños? Si un niño con epilepsia llega más allá del control, pues primero debemos de saber qué decirle a los padres. Hay que trabajar mucho con los padres porque ellos son los que van a pasarle esta información a los niños. Hay que educar al niño para que sepa qué cosas le pueden provocar que se le disparen las crisis, en dado caso de que fuera sensitiva o que sea sensible a la luz. O, por ejemplo, hay que enseñarle a los niños que no se pueden dormir hasta tarde, como a lo mejor muchas veces lo desean ellos.
por la privación del sueño como uno de los principales exacerbantes de las crisis. Hay que, en esta etapa, cuando nos llegue el niño, hay que reconocer si hay algún problema de desarrollo, si hay algún síndrome como el conocido síndrome de Lennox-Gastaut. ¿Cómo los vamos a ver? Por ejemplo, si hay un niño que a los 8 o 9 meses ya está empezando a levantarse, o al año ya está intentando caminar y tiene un retroceso, ya no puede caminar, o un niño que ya podía sentarse por sí solo a los 6 meses, empieza a tener problemas para el sostén cefálico. O sea, no solamente estamos hablando de un problema de que el niño no tenga más progreso, sino que en vez de no solamente se está deteniendo en su desarrollo, va para atrás. Entonces ahí podemos tratar de investigar un poco más qué está ocurriendo, referirlo a segundo nivel para hacer pruebas específicas, pero ya con una sospecha de que a lo mejor puede estar presentando un síndrome epiléptico. Otra cosa, hay que hacer modificaciones al hogar en dado caso, pero hay que enseñarle al niño a ser precavido, pero aquí está el detalle con este tipo de pacientes. Muchas veces los padres sobreprotegen a los niños, entonces se crea una dinámica en que los niños tienen baja autoestima porque no les dejan hacer nada, se sienten inútiles o ven que sus hermanitos sí los dejan hacer cosas. Entonces ahí hay que hablar mucho con los padres y tratar de mejorar este tipo de situaciones. Ahorita vamos a dar algunas recomendaciones. Además, hay que pasar la información importante a los padres para que estos a su vez hablen con los maestros, niños que ya están en preescolar, que están ya en la primaria, para que puedan pasar la información a los maestros. ¿Qué es lo que se debe de hacer? ¿Qué necesidades tiene el niño? Realmente deberíamos de fomentar una vida normal, que no se le excluya a estos niños tanto en la escuela como en la casa, pero sí es muy importante que cuando no estén bajo la supervisión de los padres, por ejemplo, como dijimos en la escuela, que los maestros y los que estén responsables de ellos sepan qué hacer, porque hay muchos, como dije, hay muchos mitos alrededor de esto, y pues no se le vaya a ocurrir al maestro de educación física meterle una cuchara en la boca, porque eso escuchó que era bueno para eso. Entonces hay que trabajar en conjunto. De ser posible, pues lo ideal sería también dar pláticas sobre esto para hacer más conciencia en las escuelas. Entonces, recomendaciones para este grupo de edad. Entre ciertas cosas, entre las problemáticas que se pueden dar en la familia, lo indicado sería si tenemos algún problema social o económico, es que el medicamento está saliendo muy caro, es que, ¿sabes qué? Tuve problemas con Pepito porque otra vez lo regresaron de la escuela. Tratar de no hacer mucho escándalo al respecto, simplemente por el hecho de que no desarrollar ese tipo de sentimientos de culpa en los niños, ¿verdad? No se trata de que el niño no sepa que tiene una enfermedad, simplemente de que el niño sepa que es algo que es parte de él, pero no lo vea como, yo le estoy provocando que mis papás se peleen, yo estoy provocando que mis papás se estén enojados. Simplemente es no dirigir o no provocar sentimientos de culpa, y que el niño sepa aceptarse y acepte esto como parte de él. Lo otro es no sobreprotegerlos. A los padres dejarles claro que el niño es como todos los demás, y que le digan a los maestros, o hacer énfasis en los maestros, que es como cualquier otro alumno, que puede tener las mismas responsabilidades, la misma carga de tarea, y pues también en casa dejarlos que ellos hagan las cosas como viene en la imagen, para que ellos sepan
que esto no es, o esto no debe de ser algún obstáculo, simplemente es algo que forma parte de su persona, pero no debe de controlar su vida. Entonces, hay que tratar de seguir la vida lo más cercano a lo que corresponde. Hay otras indicaciones o recomendaciones, pero las vamos a ver junto con las recomendaciones de los adolescentes, que es el apartado que sigue. Entonces, ya hablando de los adolescentes, pues como sabemos, esta es una etapa pues para experimentar. Los adolescentes se van alejando del núcleo de la familia, están intentando asociarse a otros círculos sociales. Los padres deben de flexibilizar las reglas para que ellos puedan conocerse, explorar, tener amigos, alejarse un poquito de lo que es la familia. Entonces, y desarrollar a su vez el sentido de pertenencia. Entonces, es un reto para los padres hacer esto cuando no se sienten en confianza o sienten temor de no tener control de su hijo. Entonces, tienen que irle enseñando poco a poco que la enfermedad es de su hijo, no es de ellos. Sí tienen responsabilidad, por supuesto, pero que esto tarde o temprano es algo que su hijo adolescente va a tener que manejar por sí mismo. Entonces, híjole, las recomendaciones y las guías anticipadas cobran mucha importancia en esta etapa. ¿Por qué? Porque con el adolescente tenemos muchas veces dificultad para que ellos sigan el tratamiento como debe de ser. Ellos muchas veces encuentran socialmente inconveniente su padecimiento porque pues van conociendo el alcohol, van conociendo otro tipo de sustancias a veces. Claro que depende de la educación de cada familia, pero pues está el ofrecimiento, está el riesgo de ofrecimiento de este tipo de sustancias en reuniones sociales. Hay otro tipo de cosas, no todo tiene que ser las fiestas, todo, sino que a veces quieren realizar actividades físicas y pues hay que ver qué cosas sí pueden hacer de manera segura y que otras a lo mejor son más riesgosas. Pues muchas veces los adolescentes tienen hábitos diferentes de sueño, quieren quedarse platicando, quieren quedarse hasta la fiesta hasta tarde y sabes que pues no te puedes desvelar. Entonces hay que hacerlos conscientes de los riesgos, especialmente por eso de la privación del sueño y las sustancias. Otra cosa es que a veces por vergüenza no quieren estar cargando con el medicamento o sienten que se van a burlar de ellos y pues también es una cosa que afecta a la autoestima. Y pues lo que dijimos, como el último punto es lo de el riesgo o el ofrecimiento de drogas, alcohol en este tipo de edad, porque desean experimentar muchas cosas nuevas. Entonces, como consejos para los adolescentes, para la adherencia terapéutica, hay que tratar de dar consejería, un tipo de consejería dependiendo, por ejemplo, en cómo veamos al paciente, de acuerdo con los estados de preparación, se puede, si el paciente apenas está considerando que tiene un problema, y que tal vez sería, bueno, todavía no sabe, apenas está en la fase le llaman fase de contemplación, o de buscar ayuda, porque lo mandan sus padres a consultar, lo llevan a la fuerza, voluntariamente a fuerzas, como dicen. Pues hay que mostrarle las ventajas. ¿Sabes qué? Pues es que si puedes, si logras aplicarte con esto, pues imagínate, vas a poder tener más libertad, porque si logras controlarte, pues se abre la posibilidad de conducir, de que puedas salir a lo mejor por ti solo, por ti mismo, sin que llevas chaperón. Pues venderles la idea de la independencia, claro. Y pues lo que le había mencionado, pues tratar de evitar el topiramato en esta edad por el hecho del desempeño escolar. La otra cosa es la privación del sueño. Pues
no es uno de los más importantes exacerbantes. Se habla del 11 al 18% de las crisis, bueno, de las epilepsias de tipo generalizado. El exacerbante más importante es la privación de sueño. Entonces hay que enseñarles sobre los patrones regulares de sueño, la higiene de sueño. E incluso ahorita está muy de moda la CMR, que es Autonomous Sensory Meridian Response, o sea, música o sonidos relajantes. Sí, ha tenido buena aceptación con los adolescentes. También manejar el estrés, meditación para que puedan tener ese tipo de descanso o sueño más reparador. También, pues, no consumir estimulantes en altas horas de la noche, como el café. Entonces, eh, hablar con ellos, por parte del consumo de alcohol y drogas, hablar con ellos lo más pronto, bueno, cuando ya vayamos viendo que se está acercando ese tipo de edad, informarles que va a haber compañeritos que les ofrezcan, mira, prueba esto, ay, ¿cómo es que no tomas alcohol? Y darles ese tipo de habilidades para que ellos puedan resistir el ofrecimiento de sustancias que saben que les puede perjudicar. Y pues que ellos tengan, no les podemos, dice, afiliaciones positivas entre compañeros, pero pues nosotros no les podemos imponer sus amigos. Lo que sí podemos hacer es que ellos sepan y logran identificar qué, qué amistades son buenas para ellos y qué amistades no. A veces es muy difícil, a veces aprenden por las buenas, a veces no tanto, pero pues todo hay que darles toda la guía y toda la información para que ellos puedan tomar sus decisiones. Ahora sí, recomendaciones. Esto también aplica un poquito para los niños, para los niños en edad de primaria, preescolar. Eh, para niños que desean practicar deportes, pues primero hay que determinar qué tan controlado está el paciente y ya podemos determinar qué tipo de actividades puede hacer. Si necesita acompañamiento, pues ya si él está bien controlado, pues darle una actividad que no sea tan riesgosa y darle descansos regulares. Si es una actividad física que es muy exigente, darle descansos cada cierto tiempo, cada 30 minutos, cada hora si es necesario. Y pues decirle, ¿sabes qué? Si no te has tomado tu medicamento, no vas a poder ir al partido, no vas a poder ir al fútbol porque existe mucho riesgo. Otro de los exacerbantes que hay que mencionarlo, dijimos privación del sueño, también puede ser alcohol, pero la suspensión de medicamentos es de los más importantes. Siempre que hay un medicamento que se cambia o que se suspende, corren los pacientes mucho riesgo de sufrir crisis. Entonces, si no te has tomado tu medicamento, pues lo mejor sería no hacer la actividad física y pues evitar actividades físicas extremas como alpinismo, motociclismo, todo ese tipo de cosas por el riesgo de sufrir una crisis durante este tipo de actividades. Al nadar, pues realmente no hay nada que prohíba que las personas con epilepsia naden. Se puede usar, siempre existe el uso de flotadores y pues informarle bien al salvavidas que está cerca, estar por ese tipo de áreas un poquito más concurridas, no irse a la zona que está abandonada de la playa donde no hay nada, o la zona más alejada de la piscina donde no hay quien vigile ni nada. Siempre estar al menos cerca de donde alguien pueda ofrecer apoyo. Entonces, los niños que desean estar jugando, que hace esta noche, porque las partidas más buenas de los videojuegos y donde hay mejor conexión es en la noche. Entonces, recordar que los videojuegos no son malos como tal. Realmente de las epilepsias fotosensibles, solamente un 10% de las crisis. Y de estas solamente la mayoría son crisis de tipo generalizadas, de inicio generalizado, y de este subgrupo
son un 30%, o sea, las idiopáticas y generalizadas. Ya cuando, de todos modos, se recomienda que si van a ver televisión, sea en un área bien iluminada y pues a suficiente distancia de la televisión. Y pues no ver mucho tiempo televisión para evitar estado de cansancio. Por supuesto, la privación del sueño. No quedarse jugando hasta tarde. Otra cosa que hay que ayudar con que hay que ayudarles en esta etapa tan sensible es pues darles su consejería. Lo que dijimos desde chiquitos, hay que trabajar la autoestima, que ellos sepan que pueden hacer cosas, que hagan cosas productivas, arte, deporte, para que sepan su valor, mejoren su autoestima, que ellos logren entender que se pueden, que se tienen ellos que regular el autocuidado, como dijimos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esto es una experiencia, no es un obstáculo, es algo que los va a tener mucho, que puede durarles mucho tiempo. A veces las crisis de tipo generalizada en los niños ya no se presentan en el adulto, pero híjole, ya si se presentan en la adolescencia puede ser un poquito más difícil de predecir esto. Puede que esto dure muchos años o puede ser que dure toda la vida. Entonces deben de aceptar su experiencia con la epilepsia. No es algo que le concierna, bueno, no que no le concierna, sino que van a tener que manejar ellos y en algún momento ya no es un padecimiento de los padres y ellos van a tener que tomar sus propias decisiones. Entonces, recalcar que esto es algo que es parte de su vida, pero que no tiene que controlar su vida. Entonces, hay que marcar muy bien la diferencia. Hay que hacerlos lo más independiente que se pueda y darles todas las habilidades que se puedan en esta etapa. Siempre darle un motivo o darles herramientas para que ellos hagan sus decisiones. Como dijimos, estas serían las conclusiones con el adolescente. Pues educarlos para que ellos tomen sus decisiones más adelante. Ellos algún día no van a tener la supervisión de sus padres, entonces tienen que aprender esto, que van a tener que manejar sus crisis y llevar la vida diaria de manera segura y vivir plenamente para que puedan disfrutar, que se puedan adaptar después en la vida laboral, para que tengan mayor seguridad, para que aprendan habilidades de vida, para que puedan relacionarse bien con otros de manera adecuada, que tengan una buena vida social, que tengan amigos, que sepan manejar sus emociones lo más que puedan. Ahora, para pasar a la etapa adulta, pues ya son pacientes que tienen responsabilidades laborales, que es más común el consumo de alcohol, o a lo mejor ellos ya consumían alcohol y les dio epilepsia en esta etapa y ya tienen ese hábito. Los pacientes adultos pues ya manejan más el transporte, ellos conducen, ellos tienen que ir a trabajar todos los días. Y pues me gustaría hacer énfasis también en la prevención de accidentes porque son los que están, bueno, no más expuestos, pero ellos tienen una diversidad de actividades muy amplia. Entonces hay que trabajar la prevención de accidentes con los adultos. Y también hay que recordar que en este tipo de población, pues también está la mujer en edad fértil. ¿Qué es lo que podemos decir de los adultos, de los pacientes en esta edad, en edad laboral? Pues el consumo de alcohol está más normalizado, se aumenta el riesgo de sufrir las crisis. Se habla de que el consumo de alcohol, 24 gramos, o sea, híjole, se habla de 2 o 3 cervezas 2 veces por semana, ya aumenta el riesgo de sufrir crisis. Y el 50 gramos o unas 2 o 3 cervezas en un día también aumenta el riesgo. En cuanto a alimentos, podemos ver la cafeína, el tabaco, el ginkgo biloba
y el glutamato monosódico, que es lo que le da sabor a la comida china. Y lo siento, pero también está muy asociado a este tipo de estimulantes. Entonces, para prevención de accidentes, si nos podemos investigar, un 30% de los pacientes con epilepsia son los que reportan accidentes, pues accidentes de auto, que no son tan frecuentes, pero llegan a pasar. Los golpes en la cabeza y lo más común en amas de casa, pues las quemaduras. Ahorita vamos a ver qué recomendaciones hay para esto. Ya si hablamos del transporte, pues hay muchos países en Estados Unidos son más estrictos con esto, pero en México, nuestro país no se ha llegado a un consenso. Entonces, pues queda en el paciente, el médico y la familia, que decidan dependiendo cómo han observado al paciente, qué tan responsable es, qué tan controlado está, qué tanto cuida él de su padecimiento. Entonces, realmente de todos los accidentes automovilísticos, solamente letales, el 0.2% son los que están relacionados a epilepsia. No es tan común, están más relacionados al alcohol. Recomendaciones para los pacientes adultos que quieran manejar, patrón del sueño normal, pues no manejar de noche, no manejar cansado, no manejar mucho tiempo, o tal vez relevarse, si van a manejar en carretera, relevarse un poquito, y pues no manejar en estado de ebriedad. Como dijimos, es más probable que mueran por haber consumido alcohol y manejar que por una crisis. Y lo que habíamos dicho, evitar manejar si hubo algún cambio en el tratamiento o si no ha estado tomando su tratamiento, y pues evitar medicamentos con efecto sedante en este caso, o ver qué tanto les da, qué tanta sedación o qué tanto es el efecto. En casa, pues se recomienda el uso de alfombras, tapetes, pues proteger los muebles que tengan respaldos adecuados, que tengan los brazos adecuados para que no se vayan de lado los pacientes en dado caso de que presenten una crisis en casa. Y pues el equipo electrónico, que tengan apagadores automáticos. Ahorita vivimos en una muy buena época donde ya simplemente tienes que decir, Alexa, apaga la luz, y te apaga la luz. Alexa, prende la freidora de aire, y ya te ayuda con eso. Entonces, son recursos muy buenos. Obviamente no todos los pacientes lo tienen, pero pues si se puede aprovechar las tecnologías, aprovechémoslas. Para la casa, se recomienda pues no estar cargando los platos, deslizarlos sobre las superficies, arrastrarlos como quien dice. Pues platos de vidrio pues no sería conveniente. El horno de microondas, siempre que se pueda usar para cocinar, pues es mejor. Si no, horno eléctrico, y si no, pues ya cocinas con gas. Ya si las amas de casa van a usar estufas, pues lo correcto sería no usar las estufas que están más expuestas al cuerpo, o sea, las de las parrillas posteriores, y pues usar las protecciones normales de guantes para manejar líquidos calientes o platos calientes. Para el baño, las puertas del baño siempre tenerlas de esas que abren hacia afuera para que no estorbe si el paciente tiene alguna crisis. Los tapetes, las agarraderas, todo eso puede ayudar. Una estrategia muy buena que hemos implementado es el del letrero de ocupado, para que ya el paciente tenga su privacidad y no tenga que ponerle seguro a la puerta. Entonces, eso sí ha ayudado a prevenir o ha ayudado a que los pacientes que sufren crisis pues reciban la ayuda que necesitan. Si hay algún problema con crisis muy frecuentes, pues lo indicado sería que tomen baños de sentados. Y muy importante, el boiler, el termostato del agua, que tenerlo en una temperatura máxima para que no se quemen si sufren alguna crisis, que no pudieran regular el agua con agua fría y no sufrir quemaduras. Ya tenerla al máximo y en una temperatura adecuada.
Para las mujeres embarazadas, lo que podemos decir es que hay que considerar que, bueno, realmente todavía no entremos con las mujeres embarazadas, simplemente con las mujeres en edad fértil. Las mujeres en este tipo de edad, pues pueden verse afectada la eficacia de los medicamentos por el uso de anticonceptivos o las crisis pueden cambiar. Hay crisis que se llaman catameniales y se dan de acuerdo a la menstruación o a la par de la menstruación, y hay mujeres que el embarazo también les cambia el patrón de las crisis. Se habla de que un 30% baja en frecuencia de crisis, otro 30% aumenta y otro 30% no tiene cambio. Entonces, hay que echarles mucho ojo a las mujeres que desean embarazarse. También, pues, los efectos de los antiepilépticos que afectan el desarrollo intrauterino y, pues, informarles a las mujeres sobre la lactancia. De todos modos, como médicos siempre tenemos que promover la lactancia. Ahorita hablamos un poquito más de eso, pero pues realmente no hay ningún problema. Y pues recordar que la planificación hace una gran diferencia. ¿Por qué es importante? Pues porque medicamentos como el fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, valproato, se asocian a alteraciones. Ahí a lo mejor habría que corregir la diapositiva porque es el valproato el que se asocia a trastornos del espectro autista, pero los demás sí se asocian a defectos de tubo neural y también un poco de daño cognitivo. Realmente de todos estos, el valproato es el que tiene más peso. El valproato es cerca de 25% de todo este tipo de problemas. Recordemos que la planificación es importante porque todas estas malformaciones se dan en las primeras 10 semanas. Híjole, si ven una paciente como recomendación, si ven una paciente con epilepsia que está tomando valproato, está en edad fértil, hay que darle su anticonceptivo, hay que darle algún método, porque los niños que tienen valproato, si no tuvieron algún desarrollo, si no tuvieron algún problema en el de teratogénesis o algún defecto físico, sí hay trastornos en el comportamiento. No se les va a olvidar el día que les llegue un niño que estuvo expuesto al valproato durante el embarazo, no se les va a olvidar porque les va a dejar hecho un desastre el consultorio. Estos niños dan vueltas por todas partes, saltan, te mueven los papeles, se suben a las sillas. Entonces, son un torbellino, muchas veces. Se asocia mucho también a déficit de atención. Entonces, hay que echarle mucho ojo al valproato en mujeres en edad fértil. De hecho, en España, si les vas a dar valproato a una mujer con edad fértil, ya están haciendo legislaciones. Bueno, ya tienen una legislación para que le tengas que dar un método. Tienes que darle métodos y le vas a dar valproato por todo este tipo de problemas. ¿Cuáles son un poquito más seguros? La motrigina. Entonces, no olvidar eso, y a la mujer de edad fértil siempre darle suplemento con ácido fólico. Ya cuando se trata de una mujer embarazada, podemos llegar a la conclusión de que pues la lactancia, pues siempre debemos de fomentar la lactancia. Realmente se libera muy poco de medicamento a través de la leche materna. Solamente diría que en fenitoína, pues fragmentar la dosis para que no haya picos de medicamento en sangre y no se secrete tanto, pero pues en general todos los medicamentos son bien tolerados en las lactancias, no afectan tanto. Ya nosotros como médico familiar hay que enviarla con el neurólogo cada 8 semanas y entre la semana 16 y semana 20 pedirle una ecografía de alta resolución y en dado caso, si está en la disposición, muchas veces se les va a pedir, ya en segundo nivel se le va a pedir la alfa-fetoproteína
y recordarles a las mujeres que el parto puede ser un parto normal. No hay ningún problema con eso. Otra cosa, les dije que la motrigina es la más segura, pero pues sí hacerles énfasis a las mujeres de que de todos modos los medicamentos son medicamentos de los que estamos hablando, ¿no? Siempre hay algún riesgo de algún problemita. La motrigina es muy seguro, pero pero hay que darles la información de que existe la posibilidad, baja posibilidad, pero la posibilidad de desarrollar labio paladar hendido. No se trata de retirar el medicamento. Por ejemplo, si una paciente resulta que está embarazada y ya tuvo su medicamento y ya tiene su valproato, lo recomendado es no suspenderlo. Se tiene que seguir el medicamento así como se estaba dando. Si acaso se haría una optimización del medicamento, se cambiaría, se ajustaría la dosis, pero no se puede suspender. No se recomienda la suspensión del medicamento. Es más peligroso que ella sufra una crisis porque le cambiaste el medicamento a que a cualquier otro tipo de consecuencia. Por eso tenemos que estar midiendo, poniendo en la balanza cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos. Con el adulto mayor, ya en esta última etapa, pues hay que mantener la independencia. El paciente muchas veces ya a veces nada más ya viven en una etapa donde ya los hijos ya dejaron el hogar, donde ya se jubilaron, entonces hay que reforzar las redes de apoyo, fomentar o incluirlos en grupos de ayuda para que estén en contacto con otras personas en su misma situación, ayudarlos con sus enfermedades crónicas y pues si hay epilepsia de origen estructural, o sea, muchos pacientes en esta edad pues la tienen porque tuvieron algún EBC, algún tumor cerebral o algún trauma, entonces hay que ayudarles con la rehabilitación que necesitan, si necesitan ser más independientes porque tuvieron algún EBC, la rehabilitación es muy buena opción para que ellos puedan ser independientes y poder salir, poder hablar con otras personas, tener redes de apoyo. La adherencia terapéutica con los adultos mayores batallamos mucho por la cuestión de los olvidos, los efectos secundarios, como dijimos, y la dependencia de alcohol, que muchas veces se tiene que trabajar con eso, y a veces también el costo de medicación por el hecho de que son jubilados. Lo que sí podemos modificar es lo de los olvidos. Una de las cosas muy importantes, pues el uso de pastilleros, los recordatorios, las alarmas, una actividad muy interesante es asociar la medicación con una hora específica, como la hora de lavarse los dientes. Ya saben que si después de lavarse los dientes se toman su medicamento, ya saben que asociarlo con alguna actividad que ya tiene él para que tenga este tipo de ritual. Simplificarle su jornada diaria. Ya sabe qué es lo que tiene que hacer, a qué horas. Ya lo va a hacer de manera automática o por pura inercia. Ya sabe que lavado de los dientes, así como ya sabes que primero es el cepillo, luego la pasta, luego te lava los dientes, ya sabe que es cepillo, pasta, te lavas, enjuagas y ya después tomas tu medicamento. Entonces, hacerlo de esta manera ritual. Hay que ayudarles a simplificar el régimen de su medicamento, que no haya tantas tomas al día y pues que lleven un diario de epilepsia, sería muy adecuado. Ahorita con esto hay muchas opciones también, hay muchas opciones electrónicas. Con ese con aplicaciones, ya hay aplicaciones como el Sysalarm, el EpiWatch, el Embrace, Control Diario de Epilepsia de la Fundación Carlos Slim, para que ellos lleven conteo de qué es lo que pasó. Les digo, si hay la posibilidad de utilizar las tecnologías, el Seizure Alarm tiene su conexión y tiene su relojito que capta el movimiento. Tiene su conexión que capta el movimiento para que avise a los familiares en dado caso de que presente alguna crisis.
A ver, no había visto las preguntas. Protocolo de seguimiento, doctor Alejandro, se refería, era cuando se refería al protocolo de seguimiento de las mujeres embarazadas, ¿o a qué se referían? Si gusta, doctor, al final hacemos las preguntas. Sí, claro que sí. Bueno, entonces, hay que aprovechar los recursos que tenemos. A veces los recursos electrónicos son muy buenos y estos relojitos también, hay unos que tienen un muy buen acelerómetro, sí detectan muy bien cuáles son las que son crisis y cuáles son nada más alguna sacudida porque el paciente iba corriendo o X o Y. Otra cosa con la que hay que trabajar con los pacientes en adultos mayores es la depresión. Ellos son de todos los pacientes con epilepsia, ellos son los que tienen más riesgos de sufrir depresión. No solamente estamos hablando de, es que usted, señor, tiene un desbalance de serotonina en el cerebro. Pues no, es un poquito más profundo que eso, no hay que caer en ese error. Hay que tomar en cuenta que también hay factores neurotróficos, hay factores ambientales. A lo mejor el paciente tiene una epilepsia lóbulo-temporal, que tiene esclerosis del hipocampo, eso afecta mucho también memoria, afecta mucho los estados de ánimo y se asocia mucho con depresión. El sistema familiar, qué tanto apoyo recibe el paciente, cómo le está yendo, y pues la depresión por las enfermedades degenerativas que ya tienen de fondo. Hay que promover el uso de medicación que es modulador del estado del ánimo, como valproato, carbamazepina, oxcarbazepina, perdón, y la motrigina. De antidepresivos, hay mucha literatura que a lo mejor que no llega a una conclusión adecuada, pero los antidepresivos de recaptura, los ISRS, la verdad es que se ha llegado a muchas conclusiones de que son seguros. Depende de cada paciente. Hay pacientes que no cumplen esta regla. Hay que adaptarlo a cada paciente. Mucho ojo cuando den antidepresivos. En general son seguros, pero hay algunos pacientes que no los aceptan tan bien. ¿Qué otra opción tenemos? Si el paciente no responde bien a esto, la terapia cognitivo-conductual. Tenemos una escala muy básica, muy sencilla, que es la NDDIE, que son 6 preguntas y con eso puedes hacer un tamizaje de depresión. Es Neurologic Disorder Depression Inventory for Epilepsy. Entonces es una muy buena herramienta. También la Hamilton es muy buena herramienta. Grupos de autoayuda, pues realmente yo estuve ayudando en el grupo de autoayuda del Hospital Universitario de aquí de Nuevo León. Y lo que hay en literatura, pues dice que no hay una conclusión muy fuerte sobre qué tanto ayuda a la calidad de vida en los grupos de autoayuda, pero esto sí, lo que sí se ha visto es que es un espacio para catarsis, les ayuda mucho para poder explayar sus problemas, sus incertidumbres. Y, por ejemplo, es un espacio muy adecuado que ellos lleven a sus familiares para que aprendan un poquito más. Mi tesis se trató sobre las creencias erróneas en familiares de pacientes con epilepsia, familiares de primer grado, familiares que viven en la misma residencia, y lo que vimos es que hay mucha desinformación. Hay unos que piensan que es una enfermedad muy incapacitante y no lo es. Hay quienes piensan que tiene a lo mejor que es una enfermedad mental, que no es algo neurológico. Entonces, manden al paciente, manden al familiar también a educarse con este tipo de cosas. Pues comparten experiencias con otras personas que ya han tenido o ya han pasado por lo mismo. Se habla mucho en este tipo de grupos, se habla mucho de cómo tratar las comorbilidades
como la falta de sueño, la depresión, la ansiedad, como ejercicios para sobrellevarla. Y pues también, ¿por qué no hablar un poquito sobre temas actuales como lo de la cannabis o la dieta cetogénica? Porque muchos llegan ya con su idea de que no pasa nada si empiezan la dieta por ellos mismos, o hablarles sobre la suspensión del alcohol, que también nos llegó un señor también mayor, una vez se convulsionó en el avión a unos compañeros por la suspensión del alcohol. Entonces lo del alcohol siempre hacer énfasis. Y pues sobre la dieta cetogénica, pues hablarles sobre los riesgos, o sea, mandarlos también con asesoría adecuada, porque se relaciona con problemas de deshidratación. La dieta cetogénica aparte también se asocia con la formación de litos renales. Entonces, si el paciente ya tiene antecedentes de litiasis, entonces, pues que no la inicie por sí solo. Algunas páginas útiles para ustedes: Epilepsy Foundation, la Liga Internacional contra la Epilepsia, también el CAMELICE, que es el capítulo mexicano de la Liga contra la Epilepsia. Tienen muy buena información. La ILAI se los recomiendo para información de médico, para diagnóstico, para tratamiento. Y Epilepsy Foundation y Managing Epilepsy Well, esas para información para el paciente, son muy buenas. Entonces, para concluir, puntos para llevarse a casa: no hay que obsesionarnos con el control de crisis, hay que fomentar la calidad de vida, mejorarla, fomentar que estos pacientes se reintegren y que la familia los vea como iguales, educar a la familia también, mejorar las redes de apoyo, la educación, esas ayudan bastante, y ver las comorbilidades, y recordar que las comorbilidades y los efectos adversos de medicamento afectan mucho la calidad de vida. Entonces, dar el medicamento adecuado para el paciente adecuado. Y pues los grupos de apoyo, aunque se ha visto que no ayudan tanto a la calidad de vida, pues han demostrado una muy buena aceptación, y depresión, ansiedad, eso sí mejora mucho, y la integración social. Entonces, hay que considerarlos. Algunas referencias bibliográficas para este trabajo. Y pues ahora sí, podemos ir con algunas preguntas que puedan presentar. Sí, doctor, muy interesante el tema, bastante frecuente. Todos por lo menos tenemos un paciente con epilepsia Claro. y que es bueno el abordaje que se le debe de dar, ¿no? Un abordaje integral, porque muchas de las veces la reincidencia en crisis es por un mal apego al tratamiento y en el que podemos influir bastante como médicos familiares. Sí. Tenemos una pregunta del doctor Alejandro. Me comenta que en cuanto al protocolo en general de epilepsia, el protocolo de seguimiento en epilepsia, ¿qué opciones tenemos nosotros como primer nivel? Ok, como primer nivel, seguimiento, habíamos mencionado que hay que registrar seguimiento, todo lo que es efectos adversos, los cambios de crisis, los patrones, como dijimos, ver si hay algún tipo de crisis nueva. A lo mejor el paciente presentaba crisis parciales o únicamente crisis focales en un miembro superior, y ahora está presentando alguna posición, ahora está presentando crisis con pataleo, crisis en miembros inferiores con predominio nocturno. Entonces eso habría que ver si se puede intervenir de manera oportuna, referir de manera oportuna en dado caso de que sea necesario. Y por ejemplo, seguimiento, pues dijimos, el apego al tratamiento, que estos pacientes no estén teniendo de protocolo, estarlos viendo cada cierto tiempo. Por ejemplo, los vemos, si están bien controlados, si lo estamos viendo cada 3 meses, ver cómo están, si hay crisis nuevas, cómo son esas crisis nuevas, qué tal bien está tolerando el medicamento. Protocolo de seguimiento como tal, puedes pedirle podrías pedir en dado caso, como mencioné, los pacientes con carbamazepina, oxcarbazepina, electrolitos para ver el sodio,
que no haya una hiponatremia, hipernatremia. Y anualmente también se recomienda el estudio de hacer un perfil hepático por la cuestión de cómo afectan o de la hepatotoxicidad que puedan tener algunos medicamentos como valproato. La función renal también habría que revisarla, no cada 6 meses, pero sí valdría la pena revisarlos al menos cada año, la función renal. No sé si esto dio suficiente información al doctor Alejandro. Y con respecto a la doctora Julia Vargas, que pregunta que en el caso de pacientes que se embarazan sin control previo, si se aconseja algún medicamento de primera elección para el cambio durante el embarazo. Pues mencionamos que si la paciente ya tiene algún cambio si se embarazó y no usó algún método de planificación, no se preparó y ya estaba con algún medicamento, se recomienda continuar el medicamento, no se recomienda hacer el cambio. Si hubiera algún cambio que se pudiera hacer, se recomendaría la motrigina por la situación de que es la que menos problemas da durante el embarazo. El peor sería el valproato, pero en este caso, si ya se embarazó y no alcanzamos a cambiar el medicamento, lo recomendado sería continuar con ese medicamento hasta terminar. Si acaso se subiría, se ajustaría la dosis. Menciona el doctor Alejandro que el levetiracetam puede ser más noble en el embarazo. Habría que revisar esa situación, la bibliografía. Pero lo que sí es cierto es que en cuanto a eso no se recomienda. Es más peligroso el cambio por el hecho de que aumenta el riesgo de sufrir crisis. Es muy peligroso que una embarazada sufra crisis, entonces mejor síguele con el medicamento por esa situación. En dado caso, pues se podría cambiar, pero sería muy riesgoso. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta para realizar con el doctor. Doctor, ¿nos puede hacer el favor de dejar de compartir la pantalla? Uh-huh. Menciona el doctor Alejandro que si son teratogénicos se deben de cambiar. Pues que depende mucho de habría que ver por aquello de los niveles séricos. Como dijimos, a veces las mujeres embarazadas que llegaron sin alguna planificación ya llegan al mes, a los 2 meses, porque no sabían o no llevaron algún control. Y pues como dijimos, se da en estos primeros meses ese tipo de problemas de teratogénesis. Entonces, es muy, muy delicado esa situación. Se podría cambiar, pero si el daño ya está hecho. No sé si tengan alguna otra pregunta. En el chat comentan, doctor, que un excelente tema, que muy interesante, buen tema. Muy amables. Y voy a pedirles, por favor, que si pueden abrir sus cámaras todos para poder hacer una foto de la sesión. Nos pueden apoyar prendiendo su cámara. Nuevamente comentan, doctor Jaime, que excelente abordaje del tema. Muy bien. Vamos a tomar la foto. Un momento más.
Que somos muchos. Ahora sí, tuvimos muy excelente participación. Les agradecemos a todos que hayan asistido. Vamos a tomar una segunda foto. Y vamos por una última. Mañana me caso con él. Hasta que sigas mis consejos. Muy bien, pues si no hay más preguntas o algún comentario, le agradecemos mucho al doctor Jaime Olivas que nos haya acompañado esta noche con el tema. Nuevamente insistirle, un tema muy interesante, muy buen abordaje, doctor. Esta separación por grupos, excelente. Y pues los esperamos a que sigan con nosotros en las próximas reuniones que vamos a estar haciendo de forma mensual. Para aquellos que estén interesados en unirse a nosotros, a Meyali, tienen nuestras redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como a Meyali MedFam, para que nos manden un mensajito y nosotros contestemos todas sus inquietudes. Muy bien. Gracias, Pues, muchas felicidades. hasta luego a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches a todos. Felicidades por el tema.